Entonces hemos estado viendo el capítulo 12. Si se ha perdido los últimos estudios en el capítulo 12, los puede encontrar en línea en la página de nuestra iglesia, los puede encontrar en YouTube, los puede encontrar en Vimeo. Hay muchas maneras de escuchar, ver los videos de estos estudios si no los ha visto, para que se ponga al corriente. Estamos viendo entonces el capítulo 12, en donde se nos habla de una mujer vestida del sol, se nos habla de un gran dragón rojo. Se nos está hablando acerca aquí, históricamente hablando, y también viendo lo que va a suceder en el futuro, acerca de la nación de Israel y de Satanás, básicamente, el diablo, ¿sí? El dragón es el diablo, la mujer vestida la mujer que está vestida del sol y que tiene la corona de 12 estrellas y todo. Vimos que que es la nación de Israel, de donde iba a salir el Mesías. Y la semana pasada llegamos hasta el versículo 11 de el capítulo 12. Pero quiero que leamos comenzando desde el versículo 7 para que podamos ver lo que ha sucedido y ver hacia dónde vamos en los versículos que vamos a estudiar hoy. Entonces, Apocalipsis 12, versículo 7 dice lo siguiente. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, que ya dijimos que era Satanás, el diablo. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, o sea, no tuvieron la victoria, no pudieron con Miguel y sus ángeles, los ángeles buenos contra los ángeles malos, obviamente. Aquí los ángeles buenos fueron los que vencieron, los ángeles malos resultaron derrotados. Y luego nos dice, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Pudimos ver que Satanás hasta ahorita todavía tiene acceso al cielo. Podemos ver en el libro de Job cómo se nos habla de que los hijos de Dios fueron delante del Señor y juntamente con ellos iba Satanás. Y Satanás fue para acusar básicamente a Job de amar y servir a Dios por todas las cosas buenas que Dios le había dado. Y instigó a Dios, como si lo hubiera podido él hacer por sí solo, a quitarle a Job todo lo que tenía, para probar que una vez que él le quitara todo lo que tenía, Job lo iba a maldecir y lo iba a dejar básicamente, lo cual Job sabemos que no lo hizo. Pero hasta ahorita tienen acceso delante de Dios. Pero aquí en este tiempo, cuando esto suceda, Satanás, el dragón y todos sus ángeles van a finalmente ser echados del cielo, porque ya no se va a encontrar lugar para ellos en ese lugar. El versículo 10 dice, entonces se oyó una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ese es el trabajo de Satanás delante de Dios, el ir a acusar a los hijos de Dios delante de él. De hecho, Satanás es como un procurador de justicia. Satanás quiere procurar que todo mundo reciba la justicia de Dios. Satanás quiere procurar que todo mundo sea juzgado por Dios. Porque él sabe que él ya está juzgado. Él sabe que ya está condenado. Entonces él quiere que todos los demás recibamos la justicia de Dios. Pero si todos los demás recibimos la justicia de Dios tal y como es, pura, santa y buena, no habría ninguno de nosotros que pudiera estar delante de él y que pudiera ir al cielo. De manera que por eso necesitamos un abogado defensor, ¿verdad? Y ese abogado defensor delante de Dios, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Juan nos dice muy claramente, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces Él es nuestro abogado defensor. El diablo nos puede acusar de todas las cosas que nos quiera acusar, pero nuestro abogado defensor siempre intercede por nosotros delante de Dios, de tal manera que la justicia de Dios no va a ser aplicada a nosotros, porque por nuestra fe en Jesucristo y por el sacrificio que Él hizo en la cruz, nosotros hemos sido declarados justos delante de Dios. Eso es lo que estábamos recordando aquí esta noche con el pan y con el jugo. Que Jesucristo entregó su cuerpo como sacrificio, derramó su sangre por nosotros, para que aun cuando Él nunca conoció pecado y nunca pecó, ni en pensamiento, ni en palabra, ni en obra, fue crucificado como si hubiera pecado y se hizo maldición por cada uno de nosotros.
Es algo tremendo que de lo que debemos de reflexionar. Es algo tremendo que nos debe recordar cada vez que tomamos la comunión. Entonces va a llegar el momento en el que Satanás y sus ángeles van a ser lanzados fuera del cielo. El acusador lo llama aquí de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. En el versículo 11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y luego note lo que dice en el versículo 12 aquí, siguiendo el estudio esta noche. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ya, por favor, fíjese aquí a quién está dirigiéndose esta voz. Primeramente se está dirigiendo a los cielos. Se está dirigiendo al reino, el lugar en donde se encuentra Dios, en donde se encuentra su Hijo Jesús, en donde se encuentra ya su iglesia para este tiempo, en donde se encuentran sus santos, y les está diciendo, alégrense cielos, y también los que moran en los cielos. Aquellos que ya están en el cielo con Él, aquellos que ya han sido llevados al cielo con Él, aquellos que por medio de la muerte o por medio del rapto ya están en la presencia del Señor. Pero luego note lo que dice la segunda parte del versículo 12. Dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Noten de nuevo, cómo los que ya están en el cielo no tienen de qué preocuparse porque Satanás ha descendido a la tierra. No tienen por qué temer de él. No tienen por qué preocuparse de lo que pudiera hacer o de lo que va a hacer o de cómo pudiera resultar el hecho de que Satanás esté ahí. ¿Sí? Todo lo que el anticristo va a hacer en la tierra, con el poder que Satanás le va a otorgar, no podrá jamás tocar a los que ya están en el cielo con el Señor. No podrá hacerles ningún daño. Se nos habla en la palabra de Dios de todo lo que va a hacer, pero porque nosotros vamos a estar en el cielo con Él, no debemos verlo como algo que vamos a tener que pasar por ello. Sin embargo, esto no quiere decir que debemos quedarnos sentados de manos cruzadas y simplemente decir que bueno, yo ya logré mi salvación, así es que ya no tengo que hacer nada, de ninguna manera. Porque hay mucha gente que sí va a tener que pasar por eso. Porque hay mucha gente que sí va a quedar atrás y vamos a tener nosotros que saber ahorita cómo advertirles de esta ira venidera de la que aún Juan el Bautista habló a los fariseos, para que ellos puedan saber qué es lo que está pasando delante de ellos. A mí me asombra lo que pasa en Israel todos los días. Hoy leí escuché en las noticias y leí un artículo que decía que Rusia estaba enviando barcos al mar Mediterráneo anticipando la guerra que pudiera haber entre Israel y el resto de las naciones árabes, que es precisamente de lo que nos habla el libro de Ezequiel, es precisamente de lo que nos habla el libro de Daniel, que el reino del norte, no sé si se acuerdan del nombre Gog y Magog, uno de esos dos es Rusia, dice que va a venir, va a ser jalado, va a ser traído como con un garfio a luchar contra Dios en Armagedón. Y podemos ver que ya se está llevando a cabo todo aquello que está orillando al mundo a transformarse, a moverse, de tal manera que se está preparando ya la escena de los últimos días. Y me asombra a mí ver cómo todo lo que la palabra de Dios ha dicho está viniéndose a cumplir delante de nosotros. Entonces, lo que nosotros estamos viendo ahorita debemos de declarárselo a las siguientes generaciones, debemos declarárselo a las personas a las que amamos y no quisiéramos que tuvieran que quedarse atrás, pero que no dan ninguna indicación de que se van a arrepentir y quizás tengan que estar aquí durante la gran tribulación para que sepan lo que está pasando, para que se acuerden de lo que nosotros les dijimos y sepan cómo reaccionar a ello. Pero el diablo está echado a la tierra y hay ayes para los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo va a descender con gran ira. Noten lo que dice al final del versículo 12, sabiendo que tiene poco tiempo. Sabiendo que ya le queda muy poco tiempo para lograr su objetivo. Pero los que están en el cielo con Dios, aquellos que han sido arrebatados ya por Dios, no tienen de qué preocuparse. El salmista nos dice en el Salmo 16 y el versículo 11, me mostrarás la senda de la vida.
En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Eso es lo que podemos anticipar nosotros en el reino de Dios. Y nosotros podemos anticipar en el reino de Dios plenitud de gozo. ¿Qué quiere decir plenitud de gozo? Un gozo entero, un gozo completo, un gozo que no se pierde, un gozo que no desaparece, un gozo que nada puede venir a quitarnos. Y cuando habla de deleites o delicias a su diestra para siempre, cuando habla de delicias habla de cosas buenas. Habla de cosas llenas de bondad, habla de cosas llenas ¿cómo le puedo decir? Algo que es una delicia. Piensen en su comida favorita, esa comida que en cuanto viene a su mente se le hace agua a la boca, tiene que ir a comprarla porque no lo aguanta más. Puras cosas como esas vamos a tener cuando estemos en el reino de Dios. Y no vamos a tener que batallar para obtenerlo porque Él lo va a haber preparado para nosotros. Y esta es la razón por la que es tan importante que estemos listos para cuando el Señor venga por su iglesia. Porque nosotros todos, creo yo, que no hay ni una persona aquí que no quiera tener un gozo interminable en su corazón. Un gozo que nada venga a apagar, un gozo que nada venga a quitar. Un gozo que es eterno. Donde no va a haber tristeza, donde no va a haber llanto, donde ya no va a haber muerte, donde ya no va a haber ninguna aflicción que nos pudiera venir a quitar ese gozo. Todos queremos tener esas delicias que Dios promete. Y a veces Él nos da probaditas aquí en la tierra de su reino, de sus bendiciones. Y debemos ser agradecidos por ello, pero lo real, lo que es sustancioso, lo que realmente va a satisfacer nuestra alma, solamente lo vamos a encontrar en Él cuando estamos en el cielo. Y cuando estemos allá nada nos va a poder hacer daño, ni Satanás mismo. ¿Saben qué? Yo siento un gran temor en mi corazón, siento compasión en mi corazón por aquellos que dicen que se van a esperar a que este tiempo llegue, a que cuando la gran tribulación venga, entonces cuando estén pasando todas estas cosas y sepan que es cierto lo que estamos diciendo, se van a esperar y entonces van a aceptar al Señor. Cuando se les dice que va a haber gente que va a poder ser salva durante la gran tribulación, inmediatamente como que hay chispas en sus ojos porque dicen, entonces no tengo por qué someterme ahora, no tengo por qué entregarme ahora. Pero déjeme decirle algo, que si durante la primera parte de la gran tribulación, que es lo hemos estado viendo hasta ahorita, iba a ser difícil salvarse, iba a ser difícil rendirse delante de Dios. Cuando veamos todo lo que Satanás va a hacer cuando finalmente sea echado a la tierra, vamos a ver que con el poder que Satanás le da a la bestia, de la cual vamos a ver en el capítulo 13, va a ser mucho más difícil para que la gente acepte al Señor. Porque hasta ahorita, en realidad, no hemos sido amenazados de muerte, ni hemos sido amenazados con no poder comprar ni vender si no recibimos alguna marca. No hemos sufrido ningún tipo de aflicción o persecución que pudiera de alguna manera hacernos escoger entre Dios y Satanás. Decimos que hemos escogido a Dios y ya no seguimos los rudimentos de este mundo, ya no seguimos lo que Satanás nos dice que hagamos, ¿verdad? Pero a menudo lo que sucede es que porque no hay ninguna presión de ningún lado para mantenernos en ese camino, tenemos la tendencia a andar zigzagueando entre el camino que lleva a la vida eterna y el camino que lleva a la perdición, para adentro y para afuera, para adentro y para afuera. ¿Y sabe qué? Uno de esos días pudiera venir el Señor. ¿Qué va a pasar si en esos días estamos en los caminos que llevan a la perdición y no en el camino que lleva a la vida eterna? Nos vamos a quedar atrás. Y si nos vamos a quedar atrás, ¿qué podemos esperar? Lo que estamos viendo ahorita aquí en la palabra de Dios. El poder de Satanás es verdaderamente aterrador. No lo hemos visto en toda su esplendor, por así decirlo. No lo hemos visto con toda su fuerza. Y va a usarlo, todo lo que está a su disposición para tratar de triunfar sobre los objetivos de Dios, pero no va a poder hacerlo. Pero como sabe que el tiempo le es corto, va a doblar sus esfuerzos por estorbar a Dios. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué será que Satanás, siendo un ser creado,
sabiendo que Dios es mucho más poderoso que él, que de hecho no puede ganarle a Dios, que de hecho no puede tener la victoria sobre Dios porque Dios es Dios y no lo es. ¿Por qué será que Satanás simplemente no se da por vencido? ¿Por qué será que sigue luchando? Aun cuando es echado del cielo, aun cuando es echado a la tierra, aun cuando ya no tiene manera de tener acceso a Dios, ¿por qué no se da por vencido nada más? ¿Por qué no simplemente se rinde? ¿Qué sucedería? ¿Se ha puesto a pensar usted alguna vez qué sucedería si Satanás se arrepintiera? Si dijera, ¿sabes qué, Dios? Ya me cansé miles y miles de años de luchar contra ti, de tratar de estorbar tus propósitos y veo que sí, estoy de alguna manera ganando muchas almas, pero de todas maneras la derrota final sé que en cualquier momento va a llegar. ¿Por qué no se da por vencido Satanás? Le voy a decir por qué no se da por vencido. No se da por vencido porque es un ser completamente depravado. Es un ser completamente depravado. ¿Y sabe lo que quiere decir depravado en realidad? Lo que quiere decir depravado es demasiado viciado en sus costumbres. Eso es lo que quiere decir depravado, demasiado viciado en sus costumbres. En su mente depravada quizás hasta se ha convencido a sí mismo de que de alguna manera pudiera ser que va a vencer a Dios. Y de alguna manera él va a lograr con un último esfuerzo, con un último empujón, cuando tenga suficientes almas ya para llevarse al infierno, finalmente Dios se va a dar por vencido, va a decir, ok, Satanás, te lo entrego todo, ya no quiero pelear contigo. Pero es una necedad, ¿no es cierto? Es una necedad eso, nosotros lo sabemos. Vemos en la palabra de Dios cómo Dios siempre cumple sus objetivos. Vemos en la palabra de Dios cómo Dios es el Todopoderoso, no hay nadie que lo pueda vencer. Y sin embargo, Satanás no puede pensar más allá de estar empeñado en derrotar a Dios. No se da por vencido. Y es porque es completamente depravado. Ahora, a ninguno de nosotros nos gustaría pensar que somos depravados, ¿verdad? Digo, la palabra depravado en sí suena medio fea, ¿no es cierto? Eres un depravado, eres una depravada. Pero ¿sabe qué? Hay muchos cristianos que están tan viciados en sus costumbres, que están tan viciados de su manera de ser, que están tan convencidos de que de alguna manera la forma en la que están viviendo Dios la tiene que aceptar, pase lo que pase, porque algún día hicieron una oración, porque algún día hicieron una profesión de fe, porque algún día dijeron que recibían a Jesucristo en un momento emocional, pero están tan viciados en sus costumbres que hacen todo eso menos rendirse completamente a Dios. Porque la verdad de las cosas es que cuesta mucho rendirse completamente, negarse uno completamente, tomar diariamente nuestra cruz y seguir a Dios. Cuesta un esfuerzo, cuesta un trabajo. Y quisiéramos todos que Dios nos obligara a hacerlo. Porque si Dios nos obligara a hacerlo, entonces podríamos estar seguros de que estamos donde debemos estar. Pero sabe que Dios no nos va a obligar a nadie a hacerlo. Él quiere que lo hagamos por nuestra propia voluntad. Él quiere que nosotros finalmente digamos, ok, Señor, me rindo. Como Jacob, ¿se acuerdan cuando luchó con Dios? ¿Verdad? Y finalmente Dios le dislocó el muslo, ¿verdad? Nosotros no queremos llegar a ese punto porque nos dolería mucho, tendríamos que dejar muchas cosas, ¿sí? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar? ¿Por qué será que nosotros también a veces no nos damos finalmente por vencidos delante de Dios? Digo, en realidad, ok, Señor, ya me cansé de pelear. Ya me cansé de dar coces, que quiere decir patadas, contra el aguijón, como Pablo. ¿Se acuerdan cuando iba en el camino a Damasco? Y miró aquella luz y cayó al suelo de su caballo y el Señor le dijo, Pablo, Pablo, estás dando coces contra el aguijón. A nosotros nos gusta dar coces también contra Dios, ¿verdad? Y no queremos reconocer que es porque somos seres depravados, que es porque somos seres que estamos demasiado viciados en nuestras costumbres, no las podemos dejar.
Y luego nos respaldamos en lo que Pablo dice en Romanos, ¿verdad? Las cosas que quiero hacer no las hago, las cosas que no quiero hacer, esas vengo a hacer. ¡Oh, pobre de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Jesucristo. Por eso después dice, gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos puede liberar de ese cuerpo de pecado, Él nos puede ayudar a vivir en victoria, pero lo que pasa es que nosotros no nos rendimos completamente a Él. Quizás ha habido en su vida tiempos en los cuales las circunstancias le han forzado a vivir completamente sometido a Dios. Ya no hubo para dónde hacerse. Lo único que tuvo que hacer fue rendirse a Dios porque la situación en la que se encontraba era demasiado difícil, era demasiado pesada. Y por esas circunstancias por las que estaba pasando, tuvo que vivir diariamente dependiendo de la fuerza de Dios, dependiendo del poder de Dios, dependiendo de la gracia de Dios, dependiendo de la misericordia de Dios. Y en esos tiempos hemos probado lo dulce y liberador que es de verdad vivir en la perfecta voluntad de Dios, completamente rendidos, sometidos a Él, a pesar de todo lo que estamos pasando. Pero luego las circunstancias cambian. Luego las circunstancias dan una vuelta. Y las cosas de repente se ponen bien. La dificultad mengua, la depresión se aleja. La presión de tener que depender de Dios se convierte en autodeterminación. De repente así cambia, se da la vuelta, se convierte en autodeterminación. Y nos volvemos amos y señores de nuestro propio destino. Y volvemos a caer en el error de llenarnos de orgullo y soberbia, a veces hasta contra Dios mismo. Como Satanás, que dijo, yo voy a ser como Dios, yo voy a subir hasta lo alto, yo voy a ser como el Altísimo. Y la pregunta es, ¿qué nos lleva a pensar a nosotros que si no pudimos con la carga que habíamos tenido antes, con la cual Dios nos había ayudado y había cambiado todo para que funcionara para bien, de alguna manera vamos a poder cargar con la presente? ¿Por qué será que nos negamos nosotros mismos a reconocer que somos débiles y que debemos de entregarnos completamente a Dios y dejar que Él haga? Dejar que Él se mueva. Seguir lo que su palabra dice. No tratar de nadar contra la corriente, no tratar de nadar con la corriente cuando todo está bien y luego de repente cuando vemos piedras en la corriente, tratar de sacarlas, inclusive de devolvernos y dar marcha atrás. ¿Sabe qué? No seamos como Satanás, no seamos soberbios, no queramos saber más que Dios, poder más que Dios o pensar que podemos vencer sin Dios. Es solamente con Dios, es solamente cuando estamos con Él, de su lado, que en realidad vamos a tener victoria, que en realidad vamos a ser llenos de su Espíritu Santo y vamos a poder ser usados por Él. No va a ser cuando estemos nadando contra su voluntad, cuando estemos siendo lo que Satanás es. No seamos soberbios, no nos llenemos de orgullo y pensemos que de alguna manera vamos a poder librar nuestras batallas sin Dios. Santiago nos dice en Santiago 4:6, pero Él, hablando del Señor, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando nos humillamos delante de Dios, cuando reconocemos que no lo sabemos todo, cuando reconocemos que Él es más poderoso que nosotros y que cuando estamos en su perfecta voluntad es cuando nos va mejor y nos rendimos ante Él, nos sometemos a Él, es cuando las cosas van bien, es cuando tenemos la gracia para seguir adelante, aun cuando de todas maneras pasamos por adversidades. En el versículo 10 de Santiago 4 nos dice, humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. No traten de ganarse un nombre, una reputación, no traten de hacer fama, no traten de hacerse notorios o de alguna manera ser alabados en la tierra. No hagan eso, mejor humíllense delante del Señor y cuando Él decida que es tiempo, Él los va a exaltar. Pedro nos dice en 1 de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo.
Si nos humillamos ahorita bajo la mano poderosa de Dios, Él nos va a exaltar cuando sea tiempo, no antes de que sea tiempo, ni después de su tiempo. Al tiempo justo Él nos va a exaltar. Y quizás el tiempo de nuestra exaltación no llegue sino hasta que estemos con Él. Pero no importa, ¿sabe por qué? Porque será mucho mejor que cualquier cosa que pudiéramos lograr aquí en la tierra. Especialmente a la luz de lo que vemos aquí que va a suceder en la tierra. Entonces debemos humillarnos delante de Dios, vivir una vida humilde. No humilde de pobreza, porque nosotros igualamos la pobreza con la humildad. Pero hay pobres muy soberbios también. Debería decir, habemos pobres muy soberbios también, ¿verdad? Porque el hambre nos tumba, pero el orgullo nos levanta, ¿verdad? Porque sí, somos muy humildes por las cosas que tenemos, pero somos muy orgullosos porque nadie me va a pisotear. ¿Por qué crees que porque soy pobre te vas a aprovechar de mí? Y nos llenamos de orgullo, nos llenamos de soberbia. No, hay que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. En el versículo 13 de Apocalipsis 12 dice: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y ya sabemos que el dragón es Satanás, y ya sabemos que la mujer es el pueblo de Israel, y ya sabemos que el hijo al cual había dado a luz, ese varón al cual había dado a luz, era Jesucristo. Y ya sabemos que Satanás desde tiempo atrás ha querido deshacerse del pueblo judío, precisamente porque sabía que el Mesías, que iba a ser el Salvador del mundo, iba a surgir de ese pueblo. Y aquí vemos una vez más que la ira del dragón es dirigida a la mujer, como ya lo hemos visto, porque quiere acabar con ella. Ahora, algo interesante, este es el principio del tiempo de la gran tribulación, del cual habló Jesús en Mateo 24. Si se acuerdan, cuando estudiamos el capítulo 6 del Apocalipsis, pudimos comparar lo que se dice en ese capítulo 6 de Apocalipsis con lo que se había dicho en el capítulo 24 de Mateo por el Señor Jesús a sus discípulos en los primeros 14 versículos de ese capítulo. Este estudio usted lo puede encontrar en línea y lo puede escuchar en nuestra página de internet. Pero aquí en estos versículos que vamos a leer aquí, podemos ver que se cumple lo que el Señor les dijo a sus discípulos en los versículos 15 al 24 en el libro de Mateo. En Mateo 24, comenzando con el versículo 15, dice lo siguiente: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Vamos a detenernos ahí. Cuando está hablando aquí de la abominación desoladora, está hablando de cuando el anticristo se siente en el templo y se declare a sí mismo Dios y pida la adoración de todos los hombres, de toda la humanidad, que le adore como Dios. Eso es de lo que está hablando aquí cuando habla de la abominación desoladora de Daniel. Y luego dice que cuando esto suceda, todos los que están en Judea huyan a los montes. Aquí está hablando de los judíos que en ese tiempo van a estar viviendo en Israel, cuando el diablo se ha echado a la tierra y luego se ha manifestado como el anticristo, como lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 13. Versículo 17 de nuevo dice: el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Aquí el Señor Jesucristo estaba hablando de la segunda mitad de la gran tribulación, los últimos 3 años y medio, cuando Satanás iba a ser echado del cielo, cuando la bestia que sale del mar y la bestia que sale de la tierra se unen para establecer no solamente un gobierno mundial, no solamente un sistema religioso mundial, sino para establecer aquel que va a ser el representante de Satanás en la tierra como Dios en el mismo templo que Él les ayudó a construir a los judíos durante la gran tribulación. Eso es de lo que está hablando aquí, la segunda mitad de la gran tribulación.
En el versículo 14 de Apocalipsis 12 dice: y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora, cuando habla aquí de tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, se ha establecido que tiempo habla de una sola medida de tiempo, y se ha dicho que este tiempo consiste de 1 año, luego tiempos, 2 tiempos que son 2 años, y luego la mitad de un tiempo que es medio año, o sea, 3 años y medio. O sea, los segundos 3 años y medio de los 7 años de la gran tribulación, que es la semana 70 de la cual nos habla la profecía de Daniel. Y la semana que entra, cuando estudiemos el capítulo 13 de Apocalipsis, vamos a ver primero en qué consisten esas 70 semanas de la profecía de Daniel, y cómo la última semana, cómo ya se cumplieron 69 de esas semanas, y la gran tribulación es la última de las semanas, cuando todo el tiempo va a terminar y el mundo va a terminar. Entonces se le dio a la mujer alas de águila para que volase delante de la serpiente al desierto, al lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y vimos cómo ese lugar en el desierto es la ciudad de Petra. Y les mostré fotos de la ciudad de Petra. Es una ciudad de piedra en donde hay edificios, en donde es habitable, está en medio del desierto, escondida en el desierto de Jordania o Transjordania, como le quieran llamar. Y ahí es en donde el Señor está preparando un lugar para resguardar, para cuidar a su pueblo durante este tiempo de la gran tribulación. Ahora, cuando nos habla de la gran águila, las alas de la gran águila, Dios siempre se ha presentado, se ha descrito él mismo a su pueblo como un águila, ¿verdad? Porque el águila es un animal majestuoso, es un ave majestuosa, es un ave poderosa, es un ave que tiene mucho cuidado de sus polluelos, es un ave que protege, es un ave poderosa, y siempre tiene ese significado de majestad, ¿verdad? Entonces, de eso es de lo que está hablando aquí. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 19 y el versículo 4, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, el Señor les dice en Éxodo 19, 4: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces está hablando aquí de algo que el Señor ya había hecho. No está hablando de darle a esta mujer, que es un símbolo de Israel, 2 alas, literalmente hablando. Porque si es el pueblo de Israel, entonces no puede juntarlos a todos, pegarlos con superglue, por así decirlo, hacerle una masa de gente y ponerle un ala de un lado y un ala del otro lado para que la mujer, el pueblo de Israel, pueda volar. De lo que está hablando aquí es de cómo él, como un águila, ¿sí?, los va a tomar sobre sus alas y los va a traer hacia él. Este es el método que va a usar. En Deuteronomio capítulo 32, en los versículos 9 al 12, dice lo siguiente: porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo. Versículo 11, note lo que dice: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Entonces está hablando de la protección de la cual Dios va a proveer para su pueblo en estos últimos tiempos, en esos días de la gran tribulación. Acuérdense, Dios hizo un pacto perpetuo con los judíos, y Dios no va a quebrantar ese pacto que Él hizo. Él les dijo que cuando dejara de haber sol, cuando dejara de haber luna, cuando dejara de haber estrellas en el cielo, ese sería el día en el cual Él iba a quebrantar su pacto con ellos. No ha sucedido eso. Quiere decir que el pacto sigue vigente. Y cuando un pacto es perpetuo, quiere decir que es para siempre. Y Dios llama el pacto que hizo con su pueblo un pacto perpetuo. Entonces, esto de lo que está hablando aquí cuando dice que le da 2 alas, está hablando de la protección que Él siempre ha dado al pueblo de Israel. En el versículo 15
de Apocalipsis 12 dice: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Ahora muchos comentaristas se preguntan: ¿qué es esta agua? ¿De qué está hablando aquí? Bueno, pues puede ser que fuera los pueblos que va a reunir Satanás para atacar finalmente al pueblo judío y para tratar de arrasar con ellos. Pudiera ser una tormenta de agua que va a hacer caer del cielo para que tratar de ahogar a todos los israelitas que Dios quiere proteger. Pero noten lo que dice en el versículo 16: pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Una vez más, Satanás ataca con todo lo que tiene, pero también una vez más Dios viene en defensa de su pueblo. En este caso es el pueblo judío, pero Él pelea de igual manera por todo aquel que ahora en Cristo ha venido a formar parte de su pueblo. Eso es algo muy interesante para mí, porque puedo deducir que si Dios ha sido tan fiel con los judíos, a pesar de cómo ellos lo han tratado a través de los siglos, a través de toda la desobediencia que han mostrado en cuanto a la ley, que era por medio de lo cual Dios hizo pacto con ellos la primera vez, ¿cuánto más no va a ser fiel y va a proteger y va a cuidar a aquellos que han entrado en un pacto con Él por medio de la sangre de Cristo? ¿Cuánto más no se va a mostrar poderoso para con ellos? ¿Cuánto más no los va a proteger con esas alas de águila? ¿Cuánto más no va a hacer todo lo posible por salvarlos de la ira venidera en Cristo Jesús? Y eso me da aliento, eso me da esperanza, eso me deja saber que las promesas de Dios para mí en Cristo Jesús, como dice su palabra, son sí y son amén. Y porque confío en Él y porque he puesto mi confianza en Él y mi fe en Él, Él me va a salvar de esta ira venidera y puedo tener esa esperanza de estar con Él en el cielo. Noten lo que dice Isaías 59, comenzando con el versículo 17. Dice: pues de justicia se vistió como una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para distribuir con ira, retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dice Jehová: el Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán en tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Bien, Dios siempre ha cuidado a Israel del río de enemigos que siempre ha querido acabar con ellos. Y de nuevo lo hizo con un pueblo que ha sido desobediente para con Él. Lo hizo con un pueblo que ha dejado a Dios y lo sigue haciendo todavía, siendo fiel, cuidándolos, esperando que se arrepientan y se vuelvan a Él. El Señor lo hace también para con nosotros. Y si lo hizo para con ellos por medio del pacto que había hecho con ellos en la ley, ¿cuánto más no lo va a hacer con nosotros? Noten el versículo 17 de Apocalipsis 12. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. De nuevo podemos ver aquí el odio que Satanás tiene para con los judíos. Podemos ver aquí que los odia y los va a odiar hasta el final. Pero ¿sabe a quiénes va a odiar más todavía? Va a odiar más a aquellos que reconocen a Jesús como el Mesías, aquellos judíos que reconocen a Jesús como el Mesías que Dios les prometió, en el cual creerán muchos de ellos en este periodo de la gran tribulación. Ahora no me malentienda, Satanás no nomás odia a los judíos, Satanás en realidad odia a todo el mundo. Los odia a todo el mundo, aún a los que lo siguen y le muestran tanta devoción. Su propósito, el propósito de Satanás aquí en la tierra es siempre que tenga la oportunidad
el matar, el robar y el destruir, aún a los que le siguen, aún a los que andan con él. Él los va a destruir. Nunca han oído que alguien dice que algún artista le vendió su alma al diablo, o alguna estrella de rock le vendió su alma al diablo, ¿verdad? Yo nunca he visto nada en la palabra de Dios que diga que alguien le puede vender su alma al diablo. Se la puede regalar, pero vendérsela. ¿Usted cree que Satanás va a pagar por el alma de alguien que ya tiene en sus garras? Satanás no es tonto. Si la persona ya está en las garras de Satanás, si la persona ya está siguiendo los caminos de Satanás, si la persona no está dentro de la familia de Dios, si la persona ha rechazado a Dios, ya es de Satanás. Ahora, si quiere hacer algún ritual o algo por medio del cual se sienta más seguro de las bendiciones de Satanás, pues que le venda su alma al diablo, si eso es lo que quiere hacer. Pero ¿sabe qué? La meta de Satanás, aun cuando es engañar a la gente y darle cosas entre comillas buenas aquí en la tierra, como dinero, fama, mujeres, casas, todas las drogas que quieran, todo el sexo que quieran, todo el alcohol que quieran. El propósito de Satanás es matar. El propósito de Satanás es destruir. Porque finalmente, ¿a dónde se los va a llevar Satanás? Al infierno. Y el infierno, la palabra de Dios nos dice que es un lugar de sufrimiento eterno. Es un lugar donde la lombriz no muere. Es un lugar donde el llanto y el crujir de dientes nunca acaba. Entonces, ¿de qué sirve que le vendan su alma a Satanás, entre comillas, y reciban todo lo que Satanás les puede dar aquí en la tierra, cuando la eternidad la van a pasar condenados en el infierno? De nada. Es una tontería. ¿Y sabe qué? Satanás odia una vez más a todo mundo. Pero no hay persona que Satanás odie más que a la persona que está decidida a entregarse completamente, rendirse completamente a Cristo. Así como lo podemos ver aquí. Odia a los judíos y quiere acabar con todos, pero su ira se va a volver contra aquellos que reconocen al final que Jesús es el Mesías que vino a morir por ellos. ¿No ha notado usted cómo cuando se propone hacer las cosas como Dios manda en su palabra, cuando se propone servir a Dios como Él se merece, cuando se propone ofrendar a Dios como es justo ofrendar a Dios, cuando se propone entregarse completamente a Dios y servirle a Él a pesar de las pruebas y aflicciones, ¿no se da cuenta usted que los ataques de Satanás se multiplican contra usted? Que trata de ponerle más estorbos, más obstáculos para que no haga lo que quiere hacer. Decide que ahora va a empezar a venir a la iglesia fielmente. Y su familia, que no está acostumbrada a venir a la iglesia, ¿qué hace? Vamos el domingo en la mañana. Vamos el martes en la noche. ¿Quieres que vayamos el domingo en la noche también? Y empieza una lucha tremenda, una lucha que no había deseado. ¿Dónde empieza? O en el trabajo, tienes que trabajar tiempo extra este martes o este miércoles, o tienes que trabajar el domingo, tienes que hacer esto, pero es que ya me propuse que iba a ir, que iba a estar ahí, que quiero servir a Dios, que quiero estar con su pueblo. Satanás va a meter la cola en todas esas cosas. Voy a amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y se propone hacer eso, y es cuando la mujer se pone más berrinchuda y más terca y más odiosa que nunca. ¿Por qué? Porque Satanás quiere estorbarnos cuando decidimos que vamos a hacer las cosas como Dios manda. La mujer dice, ok, de aquí en adelante me voy a someter a mi marido en todo, como al Señor. Señor, por favor, dame la fuerza, quiero honrarte a ti, quiero seguirte a ti, quiero glorificarte a ti. Y es cuando más odioso se pone el marido, es cuando más exigente se pone, es cuando más flojo se vuelve, es cuando menos ayuda en casa, es cuando se la pasa más tiempo con sus amigotes y todo lo demás. ¿Y qué es lo que eso hace?
descorazona a aquella persona que ha decidido que va a seguir al Señor. Ahora sí voy a servir al Señor en la iglesia, voy a ser maestro de escuela dominical, voy a ser ujier, voy a hacer esto y lo otro. Y luego llenamos una aplicación, la ponemos en la bolsa de ofrenda como nos dicen, y pasa una semana y nadie nos llama, y pasa 2 semanas y nadie nos llama, y pasa 3 semanas y nadie. No han de necesitar ayuda. Por eso no me llaman. Así es que la próxima vez que digan que necesitan ayuda, que responda otro, yo no. La soberbia, Satanás viene y nos llena la cabeza y el corazón de cosas y pretextos para no hacer lo que deseamos hacer. Y saben que nosotros nos tragamos el anzuelo y caemos en sus garras. ¿Por qué? Porque no estamos en la palabra, porque no estamos en oración, porque no estamos teniendo comunión con los santos, porque no estamos completamente entregados a Dios a pesar de lo que pase. Santiago nos dice en Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Voy a amar a mi esposa como Cristo ama a la iglesia, no importa lo odiosa que se ponga, yo la voy a amar con todo mi corazón, le voy a mostrar que la amo a pesar de todo lo que haga y diga, y que me grite y aunque me aviente con el sartén y con la plancha y todo, yo la voy a amar como Dios dice. Y Satanás, hazte de un lado porque no te voy a hacer caso. Y la mujer también. Voy a someterme a mi marido vieja, tráeme las pantuflas, por favor. Sí, mi amor. Señor, dame las fuerzas, por favor. Hazte, Satanás, porque yo voy a obedecer lo que Dios me dice. Padres, no lleven a la ira a sus hijos. Señor, merecen más que ira, merecen que yo me aire ahí con ellos y les dé de cintarazos, pero Señor, los voy a amar como tú me amas a mí. Satanás usa todas esas cosas. Por eso Pedro nos dice en 1 de Pedro 5, comenzando con el versículo 8: sed sobrios, velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual, noten lo que dice de nuevo en el versículo 9: resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mira, hay que resistir al diablo, no a Dios. Satanás resiste a Dios, no se doblega ante Dios, no se da por vencido. Nosotros tenemos que doblarnos delante de Dios, quebrantarnos delante de Dios, entregarnos completamente, rendirnos delante de Él y hacer lo que Él quiere a pesar de lo que Satanás haga. En Efesios 6, comenzando con el versículo 10, Pablo escribe: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque, note el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Dónde está Satanás? ¿En dónde están sus ángeles? Ahorita todavía tienen acceso a las regiones celestes, pero un día van a ser echados fuera. Versículo 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Sabe que eso es lo que tenemos que hacer? Los judíos en los últimos tiempos, la gente en los últimos tiempos, durante la gran tribulación, va a tener que resistir a Satanás. Va a tener que resistir a Satanás, pero va a tener que resistir a un Satanás que va a estar dando patadas de ahogado. Y no va a ser solamente espiritual la lucha, sino que va a ser física. Y al que no quiera postrarse y adorar a la bestia va a morir. Y el que no quiera tomar la marca de la bestia, ya sea en la mano derecha o en la frente, va a morir. Y el que tome la marca de la bestia, ya sea en la mano derecha o en la frente, va a ser condenado por una eternidad al infierno juntamente con la bestia. Por eso es tan importante que recapacitemos y aceptemos hoy el perdón de Dios.
Por eso es tan importante que recapacitemos y veamos que Dios está llamándonos con brazos abiertos a venir a Él por medio de su Hijo Jesucristo para ser salvos. Por eso tenemos que aprovecharnos de la misericordia, la bondad y el perdón que Dios ofrece ahorita. Y para todos aquellos que se quieren esperar a que llegue la gran tribulación, permítanme decirles, temo por ustedes. Porque si ahorita que no hay persecución, porque si ahorita que no hay la amenaza de muerte, no pueden someterse a Dios. Cuando existan todas esas cosas, lo irán a poder hacer. Van a poder someterse a Él. No se esperen más. Hoy es el día aceptable. Hoy, si escuchan al Espíritu de Dios, no sean rebeldes contra Él, no endurezcan su corazón contra Él y vengan al Señor para que se salven de esto que estamos hablando y puedan regocijarse en el cielo cuando Satanás finalmente se ha echado fuera y lanzado a la tierra. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Y te damos gracias, Señor, por esa seguridad que nos das en Cristo Jesús. Te alabamos, Dios, y te glorificamos. Y nunca dejaremos, Señor, de agradecerte todo lo que has hecho por nosotros. Te pedimos, oh Dios, que al salir de este lugar, cada uno de nosotros, Señor, recapacitemos acerca de dónde nos encontramos. Y, Señor, si no fuéramos de aquellos que pueden contarse entre los redimidos, entre los que un día van a estar en el cielo contigo, Señor, que cada uno, Señor, pueda clamar a ti, pidiendo perdón, mostrando arrepentimiento, haciéndote su Señor y su Rey, rindiéndose delante de ti, proponiéndose diariamente negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguirte. Gracias, Dios, por el tiempo de comunión, el tiempo de alabanza. Gracias, Dios, por la paciencia de mis hermanos en esta noche, en el que nos hemos alargado un poco en el estudio. Bendícelos y guárdalos, sé con ellos, Señor, el resto de su semana. Y que en todo lo que hagan puedan sentir tu mano dirigiéndolos, tu espíritu consolándolos, tu gracia cubriéndolos, tu misericordia llamándolos a que se acerquen más a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos dijeron, amén y amén. Dios les bendiga. Semana entrante, capítulo 13 del Apocalipsis. Vamos a ver al anticristo. Bye bye.